Ponemos la reunión en manos de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, así dice tu palabra, y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Está escrito, Señor, que el justo por la fe vivirá. Está escrito también, Señor, que tú amas al pobre y humilde de espíritu. Danos la pobreza de espíritu, Señor. Déjanos hoy contemplar tu palabra con el corazón y danos una mente abierta para razonar con ella, Señor. Porque fue dicha tu palabra que escudriñásemos las Escrituras, porque en ella hay palabra de vida eterna. Gracias sean dadas a ti, Señor. La gloria y la honra sea para ti. El tema de hoy es orar a Dios. Y este tema lo he tomado de una palabra del griego. A lo largo del Nuevo Testamento existen varias palabras que hablan acerca de la oración. Hace unas semanas hablamos que para los judíos hay varias palabras que ellos utilizan para acercarse a Dios. No sé si se acuerdan de ese tema, que cuando alguien quería hablar a Dios como Padre, utilizaba una palabra. Cuando alguien quería clamar a Dios por una necesidad, utilizaba una palabra. Estas tres palabras que yo saqué del diccionario, son las más comunes que se usan en el Nuevo Testamento. Y es importante tomarlas del Nuevo Testamento porque nosotros pertenecemos a ello, al Nuevo Testamento. Existen varias palabras que va dirigida a la oración y se traduce como orar, interceder, suplicar o clamar. Pero quiero tomar tres palabras nada más. La primera palabra que viene en el Nuevo Testamento es proseukumai. Proseukumai viene del verbo orar y tiene una aplicación. Y vamos a Mateo capítulo 26, verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y Él que no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Podemos saber la aplicación de esta palabra? Es proseukumai y viene con el verbo orar. Y aquí podemos ver cómo el Señor Jesucristo le dice a aquellos hombres que fueron a arrestarle: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre? Bien, la segunda palabra es proseuke y se traduce como orando, oración. Y viene en Lucas capítulo 6, verso 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Tiene otra aplicación, si ustedes pueden observar. Y la tercera palabra es eukumai. La palabra eukumai se traduce como orar a Dios. Y esta es la palabra que quiero utilizar para la plática de hoy, eukumai. Porque eukumai es una palabra que se utiliza en varios aspectos. Como podemos ver, las dos palabras anteriores se aplica en un aspecto distinto.
un aspecto diferente, ¿de acuerdo? Y ustedes podrán decir, hermano, ¿y a mí qué? Si uso una palabra o uso otra, ¿a mí qué? Yo simplemente inclino mi rostro, oro a Dios. Hermanos, quiero decirle que voy a tocar un pasaje ahorita, que no todas las oraciones son escuchadas. No todas las oraciones son escuchadas. Y por eso es importante entender. En cuanto a esta palabra eukumai, que lo podemos aplicar para suplicar, para interceder, para ir a Dios y alabarle, decirle, Señor, gracias, y entenderlo, que Dios pueda escuchar esta palabra en nosotros. ¿De acuerdo? Esta palabra viene registrada en el libro de Santiago. Abra su Biblia, por favor, aunque va a ser proyectado, yo quisiera que lo viéramos en la Biblia y no lo pierdas. No pierdas en tu Biblia, porque hay varios aspectos muy hermosos de este pasaje del apóstol Santiago. Sí saben quién fue el apóstol Santiago, ¿verdad? El hermano, hijo de María, del Señor Jesús. Vamos a Santiago, por favor, capítulo 5, verso 13 al 20. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orar unos por otros, para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué podemos ver en este pasaje referente a esta palabra eukumai? Podemos ver que tiene muchas aplicaciones. Sirve para alabar a Dios, sirve para orar por un enfermo, sirve para que los pecados le sean perdonados, sirve para clamar a Dios por poder del cielo. Pone como ejemplo a Elías, un hombre que vivía apartado para Dios y que Dios oía la voz de Elías. Como podemos ver, las 3 palabras no son las mismas, aunque van dirigidas a la oración. Entonces, para un judío era importante conocer. Para nosotros tal vez no sea tan relevante. No somos judíos, ¿de acuerdo? Dios no nos va a condenar por cuanto no conocemos las raíces hebreas. Pero Dios ha establecido parámetros para que nosotros podamos tener la misma relación que tiene un judío con Dios. Dios ha establecido y puesto medios para que nosotros podamos tener la misma respuesta que tiene un judío utilizando la palabra correcta. ¿De acuerdo? Y ese es el medio que nosotros vamos a hablar en este momento. Pues nosotros, la verdad, en México, ¿qué dicen de la lectura en México? ¿Cómo está México sobre la lectura? ¿Verdad que es difícil? Ok,
Pero para eso Dios abrió la palabra, dejó la palabra abierta. Y hermanos, yo te hago una pregunta. ¿Quién no ha pasado por una necesidad? Dice la Biblia, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Tienes un problema? Ora a Dios. ¿Estás alegre? Cante alabanza. Glorifica a Dios. Exalta a Dios. Y dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de las iglesias y oren por él. ¿Quién no ha pasado por esa necesidad? ¿Quién no ha tenido aflicción verdaderamente? Pero ¿qué sucede, amado? Cuando desconocemos la palabra, pues no podemos ni siquiera orar. Yo hago una pregunta. ¿Qué podrían ustedes responder ante esta pregunta? ¿Por qué Dios no escucha el mayor porcentaje de las oraciones? ¿Ustedes qué podrían decir? Recuerden que todos estamos aprendiendo. Porque no tenemos la fe, podría ser. Pedimos mal, ya me ganaron el versículo. Hermano, la mayoría es por ignorancia. De veras. La mayoría de las oraciones que no son contestadas es por ignorancia. Y vamos a que la Biblia nos los explique hoy. ¿Por qué la ignorancia? Vamos a Santiago capítulo 4, verso 3. Yo aquí tengo mi Biblia. ¿Qué dice la palabra? Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿De acuerdo? Pedís y no recibes, porque pides mal. Pues aquí podría ser contradictorio y alguien podría decir, hermano, ese pasaje está mal. Sí, lo vemos así de manera literal, el pasaje sí está mal aplicado. Oiga, yo estoy pidiéndole a Dios que me dé trabajo y estoy pidiendo algo lícito. Solamente le estoy pidiendo que me sane. Solamente le estoy pidiendo que mi hijo ya no siga ofendiéndole. Dígame, ¿eso es orar mal? Pedirle a Dios para que tu hijo deje la rebeldía, ¿está mal pedida la oración? ¿Verdad que no? ¿Qué quiere Dios? Que el hijo guarde el 5.º mandamiento. ¿Sí o no? ¿Qué quiere Dios? Que el hombre deje la borrachera. Y está la mujer intercediendo, los padres ahí intercediendo para que los hijos o para que el esposo deje la borrachera. ¿Eso es orar mal? ¿Es orar mal? Orar bien, ¿verdad? Bien, bien. Precisamente por eso, porque ese razonamiento es correcto, mucha gente se aparta y se amarga contra Dios. Es que Dios no escucha, yo ya le he orado muchos años. Es que usted está orando mal. No, mire, aquí dice, yo le estoy pidiendo, ni para mí siquiera se lo estoy pidiendo. Se lo estoy pidiendo, Señora, ayuda a mis hijos. Ayúdame con mi trabajo. Ayúdame con esto, y Dios no me escucha. Pero aunque estemos aplicando bien la palabra, yo quiero decirles que bíblicamente sí estamos pidiendo mal cuando tenemos la ignorancia de la palabra. Así es, por eso Dios no contesta, por eso Dios no ayuda, por eso Dios no puede avanzar. ¿Cuál es el último tema que tocamos? De 2 semanas para acá, de que hemos estado hablando. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que acabamos de leer en el libro de Santiago, donde dice, ¿está alguno afligido? Haga oración, ¿salió de la boca de Dios?
Sí, ¿verdad? Lo que acabamos de leer ahorita, pedís y pedís mal, ¿salió de la boca de Dios, sí o no? También salió de la boca de Dios. Entonces, si estamos entendiendo de que todo sale de la boca de Dios, ¿en qué estamos mal? ¿Por qué estoy pidiendo mal? Bueno, recuerden, dentro de la medicina hay una regla. Dentro de la medicina hay una regla, ¿verdad? Si violentamos las reglas, ¿podrían funcionar las cosas? Bien, dentro de la arquitectura hay reglas. El arquitecto tiene que conocer perfectamente bien el terreno. El arquitecto tiene que tener las medidas exactas, los cálculos exactos, el peso exacto que va a cargar esa estructura para saber cómo medir el material que va a utilizar y el tiempo en que se va a hacer, sí o no. Bien, en Dios es exactamente lo mismo. Santiago dijo una verdad: pides y no recibes porque pides mal. O sea, tu petición es correcta: Señor, ayúdame con mi trabajo, pero Dios te hizo una pregunta y no le contestaste. Ese es el punto. Señor, ayúdame que mi esposo deje la borrachera. Mira cómo está dañando a mis hijos, mira viene cómo me maltrata. Lo estás pidiendo bien, pero la oración no ha sido contestada y no será contestada si no quieres escuchar a Dios. Y en este aspecto hay mucha gente que ha desfilado abandonando la doctrina, abandonando la palabra, dándole la espalda a Dios, porque Nicolás dijo una verdad. Le engañaron en su congregación, le dijeron: tú ya eres una hija de Dios, tú ya, tus oraciones ya no quedan ahí en el techo, tus oraciones van directamente al cielo. Y la persona le creyó al hombre, mas no le creyó a Dios, por la ignorancia de la Escritura. ¿Qué tan importante es que nosotros podamos entender la palabra de Dios? Yo te hago una pregunta a ti, ama de casa. Tú que estás todo el día con la cocina, cuando tú quieres preparar un guiso, ¿qué pasaría si le quitas uno de los ingredientes que lleva? ¿Verdad que no, ya no queda? ¿Sí o no? Pues lo mismo sucede cuando nosotros le quitamos una porción de la palabra. Le estamos quitando a la palabra algo que sirve para que la oración sea contestada. ¿Amén? Ok, vamos a Juan 9:31, por favor, no me pierdas, Santiago. Mira qué dice este pasaje, amados. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. No me quite el pasaje, por favor. En este pasaje hay tres grandes verdades, pero podemos ver, mi amado hermano, mi amado congregante, que la oración está condicionada. ¿De acuerdo? En el libro de Juan que leímos: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide lo que tú quieras y yo te lo voy a conceder. Pero aquí podemos ver que la oración está condicionada. Por ignorar este aspecto de la palabra, la oración no es escuchada. Dice la Biblia: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Primer punto. ¿Quién es un pecador? Un pecador es aquella persona que no vive sujeta a la ley de Dios. Un pecador es una persona que es indiferente ante la voz de Dios, que no escucha la voz de Dios, que no quiere obedecer la voz de Dios. Ese es un pecador, que vive apartado de toda justicia, de toda verdad. Ese es un pecador.
que no le importa lo que diga Dios, que no le importa lo que dice la Biblia, le da lo mismo que opine esto o lo otro. Ese es un pecador. ¿Ok? Por lo tanto, ya descartamos a una persona que sus oraciones jamás serán escuchadas. ¿Ok? Así clame años por años, así se ponga todos los días, mientras él siga viviendo en la vida que lleva, ¿de acuerdo? Él no podrá ser escuchado. ¿Amén? Aquí tenemos ya el primer punto. El segundo punto, ¿qué dice? Pero si alguno es temeroso de Dios, pero si alguno es temeroso de Dios, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué trae el temor de Dios? Aquí podemos ver que para que la oración, sea escuchada y podamos abrir nuestra boca, nuestro corazón y decirle, Señor, mira mi necesidad, y Dios atienda la súplica, podemos ver que Dios puso un candado. Dios dice, solo abre el candado para que sean escuchadas tus plegarias. Y para eso necesitamos la llave. ¿Cierto o no? Ok, vamos a Proverbio capítulo 28, verso 13. ¿Qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que se aparta, mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Quién es una persona que tiene temor de Dios? Es una persona que sabe reconocer sus faltas cuando las comete, pero también dice que sabe hacerse a un lado del pecado. ¿Estamos entendiendo? El primer punto es una persona ajena a Dios. El segundo es una persona que es sensible a la palabra, que es sensible al mandamiento. Si la persona persiste en su pecado, no es una persona temerosa de Dios. ¿De acuerdo? La palabra confesar es la palabra hacer a un lado. Hacer a un lado. Es una persona que quita lo que le está estorbando para tener una relación con Dios. ¿Amén? Entonces, la palabra dice, el texto de Juan dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sabemos que si alguno es temeroso de Dios, amado, ¿podrá alguien apartarse de tu pecado y Dios oír su oración? ¿Qué necesita para que la oración sea contestada? Aparte del temor, y hace su voluntad. ¿Qué es hacer la voluntad, hermano? Puede quitar el pasaje. Punto número 3, y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Vamos a Mateo, capítulo 5, versos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Quién es aquella persona que hace la voluntad de Dios? Aparte de él, es una persona, amado, que sabe escuchar la voz de Dios. Dice la palabra, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, sabes que tu hermano tiene una queja contra ti, Dios dice, deja tu ofrenda en el altar, ve y arregla las cosas con tu hermano. Pero ¿cuántas veces hemos querido orar, hemos orado, teniendo algo en nuestro corazón? Eso impide que Dios oiga la oración. Eso impide que Dios conteste la oración.
¿Qué podemos entender entonces del libro de Juan 9:31? ¿De qué nos habla este pasaje? Nos habla de obediencia, nos habla de humildad, nos habla de sujeción. Póngame el pasaje de Mateo 5 nuevamente. Mira qué dice la palabra, amado. Yo lo voy a sacar en mi Biblia, porque es un pasaje muy importante. Dice la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Miren, hermanos, cómo le da prioridad Dios. Anda, reconcíliate primero y anda y reconcíliate primero con tu hermano antes de que vengas a orarme, antes de que quieras pedirme algo. Porque si tú lo haces, yo no te voy a escuchar. Yo no te voy a atender. Porque yo he establecido parámetros para poder escucharlos a cada uno de ustedes. Yo no voy a hacerte caso. Mejor ve, habla con tu hermano, arregla las cosas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de este mandamiento? De que tu corazón esté limpio, tu mente esté sana, que no haya nada que estorbe para que tú puedas orar a Dios. Por la ignorancia muchas personas, por no tener la claridad de la palabra, oran a Dios y oran a Dios y Dios no escucha la oración. Y otros se confunden. Una cosa es que Dios escuche la oración y otra cosa es que Dios haga misericordia contigo. ¿De acuerdo? Y mucha gente dice, no, es que yo oré y Dios me escuchó. Y puede ser verdad, pero ¿cuánta gente no ha orado por nosotros? Y yo siempre le he dicho a Dios en ocasiones, Señor, ¿escuchaste mi oración o escuchaste la oración del que oró por mí? Yo tiene rato que yo en ocasiones yo le pregunto a Dios, Señor, ¿esto lo hiciste porque me escuchaste a mí? ¿O lo hiciste porque mis hermanos oraron? Porque gracias a Dios, yo tiene mucho tiempo que he tenido presente esto. A veces Dios escucha la oración de tu padre, de tu hermano, de tu tía, de aquel fulano que oró por ti. Y no fue tu oración. Coincidió que tú abriste tu corazón o tu boca y al otro día Dios contestó, pero no fue tu oración. ¿De acuerdo? Fue la oración de otras personas. Porque Dios atiende eso. Denme un ejemplo en la Biblia de que Dios atiende eso. Díganme, ¿la fe de quién Dios vio? ¿Del enfermo o de los 4 que llevaban el paralítico? Dios vio la fe de los 4, ¿verdad? No la fe del paralítico. Y entonces, ¿qué tan importante es, teniendo esa claridad, teniendo nosotros esa luz, decirle, Señor, yo te doy gracias por lo que me hiciste, pero ¿a qué oración atendiste? ¿La mía? ¿O la de mi esposa? ¿O la de mis hermanos? Porque luego viene la arrogancia. Viene la arrogancia en el hombre. Cuando el hombre no tiene claro esto, nace la arrogancia. El hombre se cree que ya tiene comunión con Dios. Y hermanos, muchas de las cosas que a mí me ha acontecido ha sido por la oración de un alma que dobló sus rodillas y Dios me lo hizo ver a mí. Créanlo. Así opera Dios.
Si alguien puede levantarse y decir, es que todas las cosas que me han acontecido ha sido por mi oración, está mal. Porque todos ustedes están aquí por la oración de otro, no es por tu oración. ¿De acuerdo? Desde ahí empezamos. Tú estás aquí porque otro ha clamado por ti. Tú estás aquí no porque tú buscaste el lugar, a ver dónde se predica la verdad, quiero ver dónde, nadie, te trajeron y a la fuerza. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es importante entender esta palabra, amado? ¿Vamos comprendiendo? Ahora podemos comprender lo que dice Santiago. Pides y pides mal. ¿Por qué? Porque quiero orar a Dios y todavía tengo amarguras. Quiero orar a Dios y todavía odio, todavía desprecio, todavía no perdono. Y yo quiero orar a Dios. Y me amargo porque Dios no me escucha la oración. Lo que pasa, amado, es que vives en la ignorancia. No te has preocupado por estudiar la palabra, no te has preocupado por leer la palabra, no te has preocupado por decirle a Dios, Señor, enséñame tu palabra. Qué tan importante es, amado, que nosotros podamos tener claridad de la palabra de Dios. ¿Cómo podríamos obedecer a Dios? ¿Cómo podríamos nosotros recibir la bendición de Dios si no tenemos la claridad de la palabra? Una cosa, mi hermano, es que tú leíste que dice bienaventurados los pobres y humildes de espíritu, pero nunca te cercioraste cuáles son las características de un pobre y humilde de espíritu y nunca viste en tu vida si lo tienes o no. Ya cuando te comparten, sí, Dios quiere a los humildes. O sea, dices bien, pero no conoces el significado de la palabra y mucho menos sabes si en tu vida está la humildad. Por eso el hombre vive de pecado tras pecado. Díganme ¿ustedes creen que la voluntad y el deseo de Dios es que el hombre viva en pecado? ¿Ustedes creen que la voluntad de Dios es que un hombre, una mujer tenga codicia, tenga odio, tenga rencor en su corazón? ¿Esa es la voluntad de Dios? Pero ¿cuánto de nosotros nos ha costado trabajo entender esa verdad? ¿Cuánto de nosotros nos ha costado trabajo comprenderlo? Hermanos, la oración es fundamental. Yo te quiero permitir que tú puedas usar tu propia razón en este momento. Que no cierres tu corazón a Dios. Porque déjame decirte, todos nosotros hoy usamos un aparato. Díganme, ¿a poco no nos es útil comunicarnos de aquí, de una ciudad a otra? ¿Y cuánto te cuesta? $1. ¿Te es útil la comunicación? ¿Cierto no es útil? Dios también dejó un medio para que podamos tener un contacto con Él. Es la oración. ¿Quién ve a Dios? ¿Qué oración escucha a Dios? ¿Del ingeniero, del arquitecto, del doctor, del filósofo? ¿Qué oración escucha a Dios? Hermanos, ¿y qué tanto hemos conocido la humildad nosotros? ¿Qué tanto hemos investigado? Si miren, si de la tarea de la semana pasada fueron 3, 4 personas que estudiaron, ¿qué tan interés estás mostrando por la palabra de Dios? Lo que estás mostrando es que no te interesa la palabra, no como lo debería de ser. Dime, ¿qué tiempo le dedicaste a la palabra esta semana? ¿Qué tiempo te sentaste a meditar la palabra para tu vida? No para aprender letra, para ti. Dios habla a través de su palabra. Amado,
quieres tener una vida santa, es a través de la palabra. Quieres tener una vida victoriosa a través de la palabra. Pero si tú vienes, escuchas la palabra y no pones atención y no vas y meditas con Dios, pero para tu alma, corres un gran peligro. ¿Sabes cuál es el peligro más grande? Que al rato la palabra te estorbe para tu salvación. Al rato la palabra te va a ser de tropiezo para tu propia alma, porque ya sabes que el hombre debe de arrepentirse, ya sabes que el hombre debe ser humilde, ya sabes que el hombre debe ser justo, ya sabes que el hombre que debe ser santo, pero en ninguna de ellas has permitido que analice tu propia vida. No has permitido y le has preguntado: Señor, ¿realmente estás ministrando mi alma? ¿Realmente tú estás pastoreando mi vida? Y cuando haces esa oración la contesta Dios. Porque está saliendo desde tu corazón y estás buscando algo que Él quiere que busques. Si no, hermanos, si no amamos la palabra, si no valoramos la palabra, es en vano la búsqueda, porque el tesoro está dentro de la palabra. ¿A quién oye Dios? Vamos a Lucas 18, por favor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Pueden ver el corazón de este hombre que conocía la palabra por encima. Este hombre le afectó la palabra. Este hombre hoy la palabra le era de tropiezo. Había arrogancia, había orgullo, había pecado en su corazón de altivez y él no se daba cuenta. ¿Y qué dice? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pueden ver ustedes en este pasaje cómo la palabra con el tiempo se vuelve una losa en la vida de las personas. De tanta palabra, de tanto conocimiento y de nada ponerla, amados, ante los ojos de Dios, deseando que la palabra haga una obra en nosotros. La misma palabra te sirve y le sirve a la persona de tropiezo. Es que la Biblia dice esto, dice lo otro. Es que Abraham fue un patriarca, es que Moisés fue esto, es que David fue lo otro. Y qué bueno que conozcas historia. Pero no te está sirviendo para la salvación de tu alma. La palabra tiene un propósito: salvar las almas de los pecadores. La palabra tiene un propósito: darte la sabiduría, ser la sal para tu alma, ser la luz para tu alma. Pero cuando el hombre empieza a estudiar la palabra, pero no quiere vivir la palabra, amado, con el tiempo la palabra te es tropiezo. ¿Qué dijo este hombre? En el verso 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo diciendo de esta manera: Dios, te doy gracias
porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Dónde estaba la justicia de este hombre? Señor, yo ya dejé la cantina. Señor, yo ya dejé de golpear a mis hermanos. Ya no maltrato a mi madre. Yo ya voy a la iglesia. Yo ya cargo la Biblia. Yo ya canto alabanza. Yo ya doy de lo que gano. Mira, la ley dice que hay que diezmar. Yo diezmo y ofrendo. Este hombre le estorbó la palabra, mi amado. Dios escucha la oración del humilde. Un hombre que sabe quién es Dios y sabe quién es Él. Cuando no sabemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, que nada somos delante de Dios, qué triste es, hermanos. Es que la persona se llegue de conocimiento y todavía no tenga dominio propio en su carácter. Que todavía haya malos pensamientos en su mente, en su corazón. Qué triste. Aunque él diga y haya leído de la amargura, haya estudiado de la malicia, haya estudiado del rencor, de nada le sirve. Es un conocimiento intelectual, nada más está en su mente, pero no ha caído en su corazón. ¿Y sabes qué sucede? La persona se convierte en una persona como dijo Jesucristo. Ustedes ni entran ni dejan entrar, porque estorban a los demás. Tristemente. Empiezan otros a ir avanzando, caminando y lo empiezan a criticar y a juzgar. Porque ellos mismos no quieren caminar, no quieren avanzar. Qué triste. Ese es un fruto que dan esas personas. La oración está condicionada, hermanos y amados. La oración tiene poder. Tiene poder, hermanos. Tanto es así que yo no sé qué le vieron en aquel entonces sin tener tanta palabra como hoy la tenemos aquellos antiguos. Un hombre fue encarcelado una tarde en una cueva con leones. Sí saben de quién me refiero, ¿verdad? ¿Cómo Dios cerró la boca de los leones? 3 varones, por no darle la espalda a Dios, se enfrentaron al rey Nabucodonosor. Los metieron a un horno. La oración del justo, dice la palabra, puede mucho. No la oración del impío, ni la oración de aquella persona que tiene deseos de doctrina nada más. Hay mucha necesidad en este tiempo, amado. Hay mucha necesidad en cada hogar. Y qué bonito sería que nosotros aprendiésemos de aquellos hombres que caminaron antes que nosotros, que por su fe creyeron a Dios y le creyeron a aquel que responde las oraciones. Le creyeron a aquel que tiene oídos para oír. La palabra es maravillosa y es preciosa, pero cuando la palabra no se va aplicando en la vida del ser humano, la palabra vuelve a ser peligrosa para las personas. Vamos a Lucas capítulo 11, por favor. En este pasaje ustedes pueden contemplar algo que todavía yo no he logrado entender.
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre vuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, por un momento podemos meditar en este pasaje, en el primer versículo, que vieron los discípulos de Jesús, no en Jesús. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué había en la vida de los discípulos de Juan para que estos discípulos le pidieran al Maestro: enséñanos a orar? ¿Qué había? Podemos ver la historia en aquel tiempo: persecución, rechazo. ¿Sabían cómo vivía el pueblo de Israel en ese entonces? Vivía lleno de odio y lleno de amargura por lo que Roma hacía al pueblo. Y ya me imagino cómo estaban los discípulos de Juan, llenos de gozo, llenos de paz, llenos de alegría, y ver cómo la oración confortaba sus almas, y ver cómo la oración bendecía sus vidas. Y esto nació de un deseo. Al ver estos hombres, al ver estos discípulos de Juan siendo bendecidos por Dios, por la palabra, por la oración, ellos le pidieron al Maestro: Señor, ¿cuál es la manera de orar? Y podemos ver en este pasaje para quién es la oración. Primeramente es para Dios. ¿Y quién es el que ora? Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjate cómo debe ser la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Me pregunto, un hombre que respeta a su padre, que lo tiene en un gran aspecto de su carácter, de su amor, ¿va a llegar exigiendo? ¿Va a llegar reconociéndolo quién es? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué le está pidiendo, amado? Venga tu reino. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Qué está orando Jesús? ¿Qué le está enseñando que pidan como primer punto el orador? Le está pidiendo dominio, autoridad sobre su vida. Un reinado es un gobierno. Le está diciendo: venga tu ley, venga tus mandamientos a mi vida. Venga tu reino, dice. Hágase tu voluntad. ¿En dónde? En el cielo, pero también aquí en la tierra. ¿Quién está en la tierra? El que está orando. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. ¿Cómo enseñó Jesús a orar? Primeramente dándole alabanzas al Padre, reconociendo quién es y reconociendo quiénes somos nosotros. ¿Y qué le dijo Jesús? En el verso 3, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No dijo que si traes tu ofrenda en el altar, y ahí te acuerdas que alguien tiene algo contigo, que dijo: ve, deja tu ofrenda,
ve y reconcíliate, ve y arregla las cosas, entonces ven y ora. Aquí el Señor Jesucristo lo está reafirmando. ¿Ven ustedes que una persona que tiene algo en su corazón no puede orar? No puede orar como Dios le agrada, y mucho menos esa oración será escuchada. Hermanos, queremos que Dios nos bendiga. Yo sí tengo mucho que orarle a Dios. Tengo mucha necesidad. Tengo mucha necesidad en mi corazón, en mi vida. Y una de las necesidades son ustedes. Que Dios les alumbre, que Dios les ayude, que Dios les abra el corazón. Porque saben, no hay otra cosa en este mundo, la verdad. Ya no hay nada en este mundo para aquel que ha entendido que hay un cielo, que hay una vida mejor de lo que este mundo ofrece. Y saben que la oración es un medio de gracia que Dios ha establecido. La oración es un medio de gracia, así como esta reunión, que es un medio de gracia, así como la alabanza es un medio de gracia. La oración ha establecido este medio para que podamos tener una relación con Dios. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, verso 13 al 20. Podemos entonces comprender, mi amado, que la oración está condicionada. ¿Qué dice Santiago? Ahora podemos entenderlo. ¿Está alguno afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Quieres orar? Quita el odio, quita la amargura, quita el rencor en tu corazón, quita todo lo malo y tu oración será contestada. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué dice? Y la oración de fe. Aquí podemos ver algo, amados. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos con otros y llorar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué oración escucha Dios? Una persona que quiere ser recto delante de Él. ¿Quién es un justo? Aquel primeramente que reconoce que Dios está en los cielos y que Él nada es, y que se humilla delante de Dios, así como el ejemplo que acabamos de ver de este pasaje de estos dos personajes. Uno que le hizo daño a la palabra y se creía bueno, porque diezmaba, porque ofrendaba, porque hacía misericordia. Él decía: yo no soy como los otros hombres, Señor, ni soy como este publicano. ¿En dónde está tu justicia, hermanos? ¿Cuál es tu justicia? ¿Porque crees la Biblia? ¿Porque has leído mucha palabra? Déjame decirte que para delante de Dios eso nada sirve. Lo que sirve delante de Dios es dejarse sumerger en su voluntad. Que Él sea el que gobierne nuestra vida y que nosotros mente hagamos su voluntad. De otra manera, de nada va a servir. Amado, cuando no hay este deseo de volverse a Dios y de observar perfectamente bien la palabra de Dios, lejos de bendecir la palabra, es un estorbo. Pero también hay algo muy importante. Para toda aquella persona que decide obedecer a Dios, la palabra se convierte para ella, para él, un arma poderosa.
La Biblia es un arma poderosa. ¿Y sabe qué está buscando Dios? En cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, Dios está buscando un corazón para entrenar un buen guerrero. Dios busca una persona para capacitarlo y entrenarlo para derrotar el mal. Lo que hace Dios es algo similar que hace el ejército cuando toma por primera vez, cuando un soldado se inscribe. Lo entrena, lo capacita para toda buena obra. Así es, amado. Dios te está buscando a ti para que seas un guerrero para Él. Dios te está buscando para entrenarte, para formar tu carácter, para darte herramientas para que puedas defenderte de este mundo, para darte la habilidad de vencer aquellos problemas que hoy han derrotado tu vida. Te han llevado a la vil desgracia, a la vil amargura. Dios, a través de su palabra y la oración, está buscando hombres que quieran ser entrenados por Dios. ¿Y qué dice el verso 17? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las vuestras, pero era un hombre preparado por Dios. Era un hombre que ya había sido entrenado por Dios. Y dice la Biblia, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amado, Elías no alcanzó esta madurez solamente escuchando predicaciones, ni yendo a las sinagogas. Elías alcanzó esta madurez escuchando la voz y obedeciendo la voz de Dios. Y dejó ser entrenado por Él. Ninguno que no quiera ser entrenado por Jesucristo será un campeón en esta área. Siempre será derrotado, se va a subir al ring y lo único que va a haber es vergüenza porque va a salir derrotado. Elías tenía poder su oración porque fue un hombre que fue entrenado por el Espíritu Santo. Fue entrenado por la palabra. Tuvo sus debilidades como hombre. También lo expresa la Biblia. Pero resalta este punto muy importante. ¿Qué tiempo tiene que fue escrito el Nuevo Testamento al tiempo que Elías vivió? ¿Quién esperaba a Israel? Esperaba a Elías. Israel esperaba a este varón y Juan lo confundieron con Elías. ¿Qué tanto era la vida de este varón delante de Israel, que fue de generación en generación hablándose de la fe y del poder de la oración de este hombre? ¿Cuántos años fue que se escribieron los reyes? ¿Cuántos años creen ustedes que tienen los libros de crónicas? ¿Cuántos años tiene el libro de Isaías? Si nada más vamos a hablar del último libro de la Biblia, entre Mateo hay más de 400 años. ¿Cuántos años Israel ya eran los bisnietos o los tataranietos que estaban esperando a Elías? ¿Cómo era el hombre, este hombre preparado por Dios? ¿Cómo fue preparado, amado? Y si vemos el sucesor de Elías, cómo también Eliseo fue entrenado en la palabra, fue entrenado por Dios. Dios quiere a mujeres y a varones y a jóvenes para entrenarlos para esta guerra. Es una guerra espiritual.
¿Tú quieres? Elías abrió su boca y el cielo se cerró. Elías abrió su boca y los cielos fueron abiertos. Qué tan poderosa es la oración. Pero amado, si todavía seguimos conservando esas bacterias dentro de nuestra mente y de nuestro corazón, la oración no tiene poder. Amén. ¿Quieres tener ese poder, amado? No es algo que lo vas a lograr diciendo hoy quiero, es algo que lo vas a lograr ejercitándote en ella. ¿Y cómo nos vamos a ejercitar? Primeramente, siendo doblegada nuestra voluntad hacia Dios. Yo te hago una pregunta, hermanos. ¿No te gustaría orar? Y hablemos de este punto. Y decirle, Señor, detén tu lluvia para que este gobierno malvado que tenemos vea que hay un Dios en los cielos. ¿Sí, verdad, joven? O Señor, o inunda aquella ciudad donde están ellos para que vean que hay un Dios todopoderoso. ¿A poco no? Necesitamos hacerle caso a lo que dijo Santiago. Ya no pedir mal, hermanos. Deja tus amarguras. Ya ríndete a Dios. Deja tu indiferencia. La mucha letra mata, hermano. Vamos a meditar un momento, hermanos. Qué tan importante es, hermanos, que nosotros podamos estar conscientes que hemos orado muchas veces y la oración no ha sido contestada, hermanos. Pero cómo hemos anhelado que esa oración realmente llegue a los pies del Maestro. Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, Señor. Entrénanos, Señor, como entrenaste a Elías. ¿Qué poder tenía la oración de Elías que cerró los cielos, Señor? Hoy te pedimos, Señor, que podamos tener poder sobre el pecado, que podamos tener el poder para creer que tú eres Dios, que quieres tener una relación con nosotros, Señor. Como jabón de lavadores, fuego consumidor, súbitamente vendrá el Señor a su templo. Como jabón de lavadores, fuego consumidor, súbitamente vendrá el Señor a su templo.
Él se sentará y me refinará hasta que traiga alabanza con boca y manos limpias. Él se sentará y me refinará hasta que traiga alabanza con boca y manos limpias. Él quiere refinarnos, hermanos. Él quiere tomar nuestra voluntad y ayudarnos a crecer en este camino, a tener verdaderamente una fe estable, una fe verdadera, una fe que salva, Señor. Él quiere enseñarnos este camino, a donde caminaron muchos y no les importó dar su vida, no les importó renunciar nada, sino al contrario. El apóstol Pablo dijo unas palabras: todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura por amor a Cristo. ¿Quién era Pablo? Un hombre erudito, un hombre que nunca había sentido la miseria. Era un hombre de una clase social muy alta. Él estaba rodeado de maestros, eruditos de la palabra. Pero cuando conoció a Cristo, él dijo: todo lo tengo por basura. Cristo, maravilloso eres tú, eres tan bueno, tan lleno de amor, como brilla el sol. Cristo, maravilloso eres tú. Cristo, eres maravilloso, Señor. Maravilloso eres tú. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Tú brillas como el sol, Señor. Brilla como brilla el sol. Cristo, maravilloso eres tú. Cristo Jesús, maravilloso eres tú. Eres tan bello, tan dulce y gentil. Brilla como el amanecer.
resplandece. Cristo, cuánto amor hay en ti. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú reinas en majestad, Señor. Por ti fueron creados los cielos y todo lo que hay, Señor. Maravilloso eres tú. Eres tan bueno. Tú eres bueno, Señor. Has tenido misericordia de nosotros. Has extendido tu mano, Señor. Hemos visto cómo has sido paciente para con nuestra vida. Hemos visto, Señor, cómo tu bondad se ha prolongado en nosotros. Tan lleno de amor, brilla como brilla el sol. Cristo, maravilloso eres tú. No hay Dios como tú. No hay un ser tan maravilloso, Señor. ¿Cuántos años has prolongado tu amor por nosotros? Tu misericordia, tu compasión, tu piedad, Señor. Cuánta misericordia ha visto, Señor, tus ojos. Cuánta misericordia has extendido para con nosotros. Por eso eres maravilloso, Señor. Porque tú eres un Dios perdonador. Un Dios que no se complace que la vida del hombre se pierda, Señor. Si antes bien extiendes tu mano, Señor. ¿Cómo no decirte con este canto, Señor, lo maravilloso que eres? ¿Cómo no decirte, Señor, lo paciente que has sido con nosotros? Muchos años, Señor, pecando, golpeando tu palabra, lastimando tu corazón. Y tú, Señor, hoy nos tienes aquí congregados en tu nombre, escuchando tu palabra, Señor. Yo te invito a cantar este canto con el corazón, amado. Ponte sobre tus pies y dile: Señor, tú has sido maravilloso porque me has concedido ser madre, ser padre. Tú has sido tan bueno conmigo, Señor, que has permitido todos estos años en mi vida tu amor. Cristo, maravilloso eres tú. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Como brilla el sol.
Maravilloso eres tú. Maravilloso eres, Señor. Donde andábamos, Señor, perdidos en nuestros delitos y pecados, pero fue tu gracia, Señor, fue tu amor, fue tu misericordia. Cristo, maravilloso eres tú. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Brilla como brilla el sol. Cristo, maravilloso eres tú. ¿Quién Dios ha sido como tú, Señor? Que lleno de misericordia ha extendido su mano para este pueblo, Señor. Cristo Jesús, maravilloso eres tú. Eres tan bello, tan dulce y gentil. Brilla como el amanecer. Cristo, cuánto amor hay en ti. Cristo Jesús, maravilloso eres tú. Eres tan bello, tan dulce y gentil. Tus palabras, Señor, no fueron de condenación. Tus palabras fueron de vida, de esperanza. No nos has pagado conforme a nuestra maldad, Señor. Has sido gentil con nosotros. Has sido bueno con nosotros, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Brilla como el amanecer. Cristo, cuánto amor hay en ti. Puedes levantar tu voz, hermano. Puedes decirle: Señor, tú has sido bueno con nosotros. ¿Cómo agradecerte, Señor? ¿Cómo agradecerte tu amor, tu gentileza para con nuestras vidas? Aunque andábamos ahí errantes, Señor,
No fueron palabras ásperas y duras que escuchamos, sino una palabra de amor, de misericordia y de compasión. Vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Amado varón, Dios tiene un propósito para ti, para tu vida. Amada mujer, Dios tiene un propósito para tu vida. Búscalo, habla con Él, pídele allí en lo secreto, dile: Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Cuál es mi camino en esta historia, Señor? Conozco la historia de Pedro, conozco la historia de Pablo, Señor, la historia de Juan, pero ¿cuál es mi historia en todo esto, Señor? Y amado varón, Dios te dirá cuál es tu historia. Amada mujer, Dios te dirá cuál es tu historia. Amado joven, Dios te dirá cuál es tu historia. ¿Sabes cómo nos ve Jesús? Para Él somos preciosos. Para Él somos maravillosos. Amado, Él ha cambiado la historia de mi vida y la historia de muchos. Por eso hoy, que es el día de reposo, el día del Señor, para muchos no cuenta el tiempo, sino poderle decir: Señor, eres importante para mí. Has estado haciendo cosas maravillosas en mi vida. Por eso te digo hoy: Cristo, eres maravilloso. Cristo, maravilloso eres tú. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Brillas cada mañana, Señor. Brilla como brilla el sol. Cristo, maravilloso eres tú. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites levantar nuestra voz y decirte que lejos de ser gravoso, tus mandamientos han sido para muchos de nosotros una bendición. Gracias por eso, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Si no fuera por Dios, la verdad es que muchos de nosotros estuviera una vida perdida. Pero hoy tenemos esperanza, hermanos. Hoy tenemos esperanza. Yo te animo que busques a Dios. Yo te animo
a que puedas observar la palabra. Obsérvala. No leas por leer. Agarra un pasaje